Bien. Bueno, hola chicos, hola a todos. Hoy voy a dar inicio a la etapa de modelado arquitectónico 3D con rinoceros y esta clase está orientada a hacer un análisis y una interpretación de los edificios en altura, particularmente de las torres, desde una óptica que es útil para nosotros en la materia, para que después podamos modelar pensando desde ese lugar. Los edificios en altura son parte del paisaje de las ciudades y son representativos de cada lugar y es una de las características más reconocibles de las ciudades, particularmente las torres, que son edificios en altura de perímetro libre. ¿Reconocen esta ciudad? ¿Alguien acá? O por... Sí, creo que es Nueva York. ¿Crees que es Nueva York? Pero tal vez falta algo para estar seguro, ¿no? Sí. Bueno, sí, es Manhattan, pero no lo terminamos de reconocer porque nos faltan esos iconos que son las torres. Esta otra ciudad, ¿alguien la reconoce? ¿Y ahora? Bueno, esto es un pequeño ejercicio que con inteligencia artificial borré ciertas torres y vemos cómo dejamos de reconocerlas tan fácilmente como estamos acostumbrados. A través de los perfiles de las ciudades, o lo que llamamos también skyline, las reconocemos. Y ese perfil en la actualidad está definido principalmente por las torres, por los edificios más altos, porque son los que destacan. Por eso con solo ver una imagen como esta, con una silueta negra contra un fondo, reconocemos la mayoría de estas ciudades. Haciendo un pequeño repaso introductorio de la historia de las torres, decimos que bueno, las primeras torres vienen de la antigüedad, pueden ser los antiguos zigurats. Bueno, este es el caso de la Torre de Babel, que es en realidad un relato bíblico. No hay pruebas de que haya existido, pero existe, digamos, en la imaginación y desde tiempos antiguos el ser humano ha buscado desarrollar edificios en altura y esta es una prueba de ello. Después, bueno, tenemos ejemplos ya en la Edad Media. Esta es la ciudad de San Gimignano, donde se pueden ver varias torres que tenían siempre las torres han tenido alguna característica funcional, pero también una fuerte característica simbólica. Y hasta el día de hoy eso se mantiene. El hecho de poderse destacar del resto de la construcción en altura les da una jerarquía que siempre ha sido buscada por instituciones, bueno, en la actualidad puede ser por empresas, bueno, cualquier eh, persona o institución que quiera destacarse. Acá tenemos también catedrales o iglesias góticas, donde se ve también esta predominancia de la búsqueda
de la verticalidad y aparecen torres dentro de ellas. Y bueno, siempre se fue buscando mayor altura en base a lo que la tecnología iba permitiendo. Esta imagen tan conocida de la Torre de Pisa, que tiene ese asentamiento que la hace un poquito inclinada. Y hay un momento clave, que es la Revolución Industrial, y es donde el acero, la producción ya industrial de acero, cambia las posibilidades técnicas y eso genera posibilidades de nuevas alturas. Esta imagen es de un obrero en la construcción de la Torre Eiffel. Hablamos de siglo XIX todavía. Imágenes de la construcción de la Torre Eiffel y una imagen bastante antigua donde no se ve completamente la horizontalidad de la ciudad, que todas las construcciones son muy bajas y cómo destaca en altura este elemento que fue pensado para que esté un pequeño tiempo y terminó siendo un símbolo que perdura hasta el día de hoy. Otra invención importante que tuvo mucho impacto en el desarrollo de los edificios en altura y de las torres es la invención del ascensor, que está ligada también, bueno, a una serie de invenciones y descubrimientos de la época. La energía eléctrica también, el acero, y eso permite poder habitar edificios altos sin tener que subir por escaleras muchos pisos. Entonces eso también, sumado a la capacidad técnica del acero, de hacer un edificio alto, da un terreno fértil para la aparición de estos elementos que son los precursores de las torres en altura. Este es un edificio en Chicago, uno de los primeros edificios que surgen en la ciudad de Chicago después de, bueno, que es donde se originan principalmente la tipología esta de edificios en altura. Chicago había sufrido un incendio y hubo que reconstruirlo y esa reconstrucción permitió también que aparezcan, justo daba en la época y que aparezcan estas nuevas construcciones. Ya en el siglo XX, el desarrollo pasa un poco más de Chicago, se traslada a Nueva York, la vanguardia de los edificios en altura. Este es el edificio Flatiron en Manhattan, que ya vemos que van cada vez alcanzando más altura. Acá particularmente, no sé si se ve mi puntero, creo que no. Otra particularidad de este sistema de construcción es que también va reduciendo, al dejar de ser portantes los muros, va reduciendo el espesor de las paredes, lo cual también fomenta la tipología. Y acá podemos ver en esta planta cómo ya el muro envolvente es bastante delgado y también como se observa en el centro, algo muy importante, que hasta el día de hoy de cierta forma se mantiene, puede haber variantes, pero se mantiene, que es el núcleo de circulación vertical, donde encontramos los ascensores, encontramos las escaleras, y en algunos casos, en algunas tipologías, se encuentran también núcleos sanitarios o algún otro tipo de servicio. Perdón, se sigue viendo eso voy a tener que borrar.
Bien, bueno, luego viene no luego, hay un montón de cosas en el medio, pero digamos un hito que aparece después es el Empire State, eh, que alcanza más de 380 metros de altura y se convierte a mediados del siglo XX en el edificio más alto del mundo. En esa época, y el día de hoy también sigue, había ahí arranca la carrera por la altura de los edificios. De hecho, hay algunas anécdotas particulares. Cuando se estaba construyendo el Empire, en simultáneo, un poquito antes había empezado la construcción del edificio Chrysler. Y al edificio Chrysler, para que no se sepa la altura final que iba a tener, los arquitectos, creo que, no me acuerdo el nombre ahora en este momento, lo tenía en las notas acá pero no me sale, no quiero decir tonterías, pero construyen la aguja del edificio del Chrysler escondida dentro de la torre. Entonces todos los que estaban construyendo otros edificios pensaban que la altura era la que estaban viendo, o sea, hasta ahí. Y cuando están terminando la torre, según cuentan, en 90 minutos elevan la aguja y aparece la aguja por arriba de la torre y aumenta varios metros la altura del edificio, lo sorprende a todos los otros y pasa a ser durante un tiempo el edificio más alto. Después viene el Empire y lo termina destronando. La Torre Sears también en Chicago, ya en el año 1970, si no me equivoco, también van aumentando, va creciendo la altura y van variando, vemos cómo va cambiando la tipología también. Acá ya se ve una influencia más fuerte de la tipología de edificios en altura desarrollada por Mies van der Rohe, donde ya podemos ver muros con predominancia de vidrio y aparece esta idea del muro cortina, un elemento totalmente independiente de la estructura que puede tener predominancia vidriada, y eso es hasta la actualidad una de las principales formas de hacer estas torres. Esto también es importante porque es de dónde arranca, dónde viene lo que vamos a hacer en la actualidad y lo que vamos a tratar de desarrollar también en la materia. Bueno, y en el siglo XXI, los edificios como iconos globales, bueno, en realidad estas son las Torres Petronas de Malasia, del arquitecto César Pelli. No es precisamente siglo XXI, pero digamos que lo ponemos dentro de ya las torres más modernas. Acá se ven tres torres en la ciudad de Shanghái también, muy icónicas de la ciudad. Y esta es la ciudad en los Emiratos Árabes. Y este es se me fue el nombre. Bueno, todos conocemos este edificio, ¿no? Burj Khalifa creo que es. Burj Khalifa. Bueno, una forma en la que podamos analizar las torres para hacer una descomposición y algo que la mayoría conocemos es la tríada vitruviana y nos puede servir para hacer una descomposición de sus partes, entenderlas y así también poder después desarrollar nuestros modelos. Aquí sabemos que tenemos en la tríada vitruviana analizamos tres dimensiones: utilitas, como la función; firmitas, como la estructura, la construcción; y venustas, que sería la forma, la búsqueda de la belleza, de la armonía en la construcción. He tomado un ejemplo en el cual encontré bastante material,
como para que hagamos un análisis que después lo podemos llevar tratar de llevarlo a cualquier otro ejemplo de torre. En este caso, este es un edificio que está en la ciudad de Miami, desarrollado por Zaha Hadid, 1000 Museum, creo que se pronuncia así. Si vemos desde la dimensión de la forma, la venustas, podemos hacer una comparación que tiene su origen ya en las primeras torres de Chicago, en la cual uno de los precursores en las construcciones, que era Sullivan, él postulaba que las torres debían o podían compararse con las columnas clásicas, en las cuales hay una base, una basa, que en las torres tiene que ser el basamento. Ese basamento tiene una escala humana y urbana. ¿Por qué? Es en general lo que se conecta con el peatón, con el ser humano que transita a pie, entonces es la relación más directa que tiene con el edificio. Y a su vez es como el edificio se relaciona con el entorno construido, que sobre todo en aquella época aparecían las primeras torres y el entorno inmediato era bajo. Entonces, llevaba la parte baja, el basamento de las torres, siempre ha llevado un tratamiento como más detallado. A su vez también suelen tener una forma más tectónica, a veces una predominancia más de lo horizontal. Bueno, distintas características que pueden relacionarse con una columna clásica. Después podemos tomar como el cuerpo de la torre y asimilarlo a un fuste de la columna clásica, y es la forma, en general, la forma predominante de la torre. Nosotros, porque es el sector de mayor volumen. En general, es lo que define la forma de la torre. Si la torre va a ser de formas ortogonales, si va a ser de formas curvas, si va a tener deformaciones o transformaciones, torsiones. Digamos, al ser la mayor parte de la torre, es lo que define su composición formal general. Y en la parte superior, en comparación con un capitel de una columna clásica, tenemos el remate o coronamiento de la torre, que la relaciona con los remates de otros edificios, creando así ese skyline, ese horizonte que veíamos de edificios al principio, y de alguna forma también es el final, es la terminación del edificio, y es, si se quiere, lo que lo relaciona con ya el cielo, lo que queda por encima, el vacío, ¿no? Por eso en general, a diferencia del basamento que es más tectónico, la parte superior suele trabajarse de manera más liviana, con menor masividad, digamos. Teniendo en cuenta la función, podemos decir que, de vuelta en el basamento, la función principal es conectar, porque conecta a la torre con la tierra, con el resto de los edificios, y en general aparecen funciones como los accesos al edificio, plazas de esparcimiento y algunas actividades que pueden ser como semipúblicas, como comercios u otras actividades que están en contacto directo con la ciudad. Después tenemos en el cuerpo general, en el fuste del edificio, su función principal es habitar, es donde se desarrolla la mayor cantidad de superficie útil del edificio. Y ahí, bueno, se ven los pisos habitables principales, que pueden tener funciones de vivienda, oficina, salas, que si fuesen salas de exposición, o funciones mixtas también.
A veces hay edificios que combinan funciones de vivienda con administración, oficinas, porque son muy grandes y lo permiten. También es donde se desarrolla principalmente la circulación vertical y también la circulación horizontal que atraviesa los pisos. Y son actividades más privadas. Y en la parte superior, en el remate, se desarrollan funciones mixtas entre técnicas y habitar. Pueden aparecer terrazas, miradores, helipuertos, distintas funciones y también funciones técnicas como albergar a veces los tanques elevados, salas de máquinas o algún otro elemento técnico que pueden ubicarse a veces en la parte del remate. Si vemos la dimensión fírmitas, aquí es donde podemos intentar descomponer al edificio en partes, que son partes que después podemos modelar. Aquí podemos hacer una simplificación muy simplificada para también, digamos, llevándolo a lo que podemos modelar en esta instancia del proceso de diseño, que es la que vamos a abordar desde Rhinoceros, que es una instancia inicial, creativa, de conformación arquitectónica. Podemos encontrar una estructura principal que en muchos casos, y para nuestro uso práctico, podemos tomar un núcleo de circulación vertical que además lo podemos utilizar como un elemento resistente. Ese núcleo puede estar constituyendo el principal elemento resistente vertical del edificio, desde el cual se proyectan vigas y losas en voladizo. Eso, además de ser un sistema estructural bastante usado en este tipo de torres, es lo más práctico para nosotros, para el desarrollo del modelado que vamos a hacer. Después podemos reconocer el muro cortina, que lo veíamos recién en la torre Sears, por ejemplo, como precursora, que es un elemento de cierre, de control atmosférico, que va a contener el microclima, digamos, interior del edificio, protegiéndolo del viento, protegiéndolo de... Imagínense que los edificios en altura, en general las torres muy altas, ni siquiera tienen ventanas, porque los vientos a esa altura son realmente mucho más fuertes de lo que estamos acostumbrados a tener en un lugar habitable. Este muro cortina suele ser un elemento que bueno, no suele ser, digamos, su definición lo dice, es un elemento que tiene una estructura propia, pero depende de la estructura principal del edificio, se cuelga de él. Y está constituido por distintos paneles que pueden ser opacos, translúcidos, transparentes, y sus subestructuras de sostén. Y también podemos reconocer que en muchas de estas torres, y para nuestro uso práctico en la materia, tenemos las pieles secundarias, que suelen tener una función climática como parasoles o pieles responsivas también en algunos casos, que son pieles ya un poco más tecnológicas que reaccionan a distintas condiciones atmosféricas o climáticas externas. Y también tiene su subestructura. No es totalmente preciso esto, es un análisis muy simplificado y esta es una torre compleja, pero podemos identificar o intentar identificar esas partes simples aquí, como ese núcleo central, las losas en horizontal. ¿Se ve el puntero? Sí, bien. Una piel, una estructura, y debajo de esa piel un muro cortina con su estructura secundaria.
Si lo vemos parte por parte, a este ejemplo, podemos ver el basamento y cómo de alguna forma se relaciona con los basamentos de los otros edificios o con edificios que no son tan altos. Y esto es lo que decíamos, es lo que se aprecia peatonalmente, más de cerca. Por eso suele tener un tratamiento diferente, más detallado y más de escala humana. Aquí predomina también el acceso, se busca la jerarquía del acceso para que se lo pueda identificar fácilmente. Se relaciona con el arbolado, con el equipamiento urbano. Aquí podemos ver cómo en el basamento predomina una horizontalidad, o por lo menos es mucho más notoria que en el resto de la torre, donde predomina la verticalidad. Estos ejes son importantes porque este análisis apunta a que cuando tengamos que hacer nuestros modelos, podamos identificar partes simples, podamos identificar direcciones y modelar de forma sencilla. Bueno, el cuerpo principal, el fuste de la torre. Acá vemos una imagen de el inicio de este fuste por encima del basamento. También en esta imagen que está en corte, es un corte perspectivado, se aprecia en el sector central el núcleo de circulación vertical y podemos ver la superficie que ocupa, que es importante y que claramente tiene una función estructural que también es acompañada después por una estructura exterior. También se aprecian las losas. Bueno, aquí se ven algunas características. Esto es muy interesante porque en este esquema que se ve aquí en líneas de trazo, se puede, si bien es un esquema que apunta a lo constructivo, podemos nosotros también identificar directrices y generatrices o perfiles que también es una forma en la cual podemos modelar. Entonces, avanzando en la materia van a ver que con perfiles verticales y con perfiles horizontales podemos generar superficies que den forma a estos cuerpos. Aquí se ve también algunos detalles de estructura, también se ve el muro cortina y las losas. En este caso, como es un edificio que tiene viviendas, aparecen estos balcones, pero aparecen en las partes más bajas del edificio. En las partes más altas ya desaparecen, y es por esto que les decía de los vientos, sobre todo. Y el remate del edificio, coronamiento. El edificio está construido, pero algunas imágenes son render, porque bueno, son más descriptivas. Fíjense cómo va bajando la tectonicidad, va aumentando la superficie vidriada hacia arriba, va disminuyendo la sección de la estructura, se va haciendo más liviano. Eso también tiene no solo un sentido estético, sino también es un sentido estructural. La estructura necesita ser más robusta en la parte baja porque soporta el peso de lo que tiene arriba. Aquí vemos una imagen y se puede apreciar claramente una función, además, que se desarrolla en la parte superior de la torre, que es un helipuerto. Además de que en este sector, estos últimos, tal vez 3 o 4 niveles, se aprecia también que hay alguna función diferente, hay una pileta, hay funciones comunes al edificio. Y también las partes altas se usan como mirador.
en estas torres se aprovechan como mirador, ya sea que sea un mirador abierto al público o solo para los usuarios del edificio, pero siempre se trata de aprovechar las vistas que puede otorgar. Aquí tenemos algunos esquemas también. Detalles constructivos. Y para ir cerrando esta parte, podemos ver algunos otros ejemplos de proyectos o torres. Fíjense en este ejemplo, Torre 36, se llama este proyecto, es cómo se aprecia una de las primeras cosas, bueno, la diferenciación que hay entre el basamento y el cuerpo de la torre, cómo el coronamiento es un resultado de un juego de las dos pieles también, y cómo aparecen estos dos elementos, esta doble piel que hablábamos, donde la exterior, evidentemente, tiene un sentido más climático, más de piel secundaria, y también estético. También es un elemento que se utiliza mucho como recurso estético y formal y expresivo del edificio. Y el basamento, ¿cuál es la característica que vemos cuando vemos el basamento? Y vemos personas. Se aprecian personas, se aprecia arbolado urbano, se aprecian autos. Y es lo que vemos cuando, si vamos, o sea, son también distintas escalas de apreciación del edificio. Tengamos en cuenta que para ver el edificio completo como se ve aquí es muy difícil, en realidad, porque tenemos que tener distancia, perspectiva y que ningún otro edificio nos lo tape. Muchas veces, en general, lo que más podemos apreciar es el basamento y el edificio visto desde abajo, pero es una perspectiva diferente. Este es un proyecto también, en este caso de Zaha, del estudio de Zaha Hadid. En este caso se trabajó, es un edificio bastante grande, de gran superficie, que ocupa posiblemente más de una manzana, y está compuesto por dos torres que se vinculan por una segunda piel exterior. Y el basamento es como una serie de terrazas semipúblicas. Acá lo vemos un poco más de cerca. Entonces se ve claramente dos volúmenes principales, esta segunda piel que los envuelve y cómo se trabaja un basamento más tectónico, más extenso en superficie y un remate más desmaterializado. Este es un ejemplo de un proyecto del estudio BIG en Canadá, y también se puede apreciar una forma, cómo se logra una forma compleja, pero a partir de un prisma bastante regular. Acá hay un juego de operaciones simples, algo que yo recomiendo bastante. Si con una buena estrategia se puede lograr una imagen compleja, interesante y elegante con pocas operaciones. Y desde ya les recomiendo que traten de buscar eso cuando modelen sus torres. Buscar cómo, con la combinación de pocos elementos y pocas operaciones, se logra una complejidad sin que eso sea un caos. Y aquí se aprecia también, acá se buscó claramente generar una imagen de inestabilidad. Esto ya es una búsqueda intencionada claramente,
para llamar la atención también, ¿no? Para, bueno, generar, es una postura estética particular, en la cual la parte superior, desde cierto punto, desde cierto ángulo, se ve como más masiva. Y esto nos llama la atención, nos impacta. Y tenemos claramente el basamento, fíjense, ligado a las alturas de la ciudad. Y con funciones más públicas. Acá hay unos puentecitos y formas de acceder más reconocibles. Este es otro proyecto de Saja, donde se aprecia con claridad el basamento y el cuerpo del edificio. Y en este caso, el coronamiento no está tan marcado, pero sí esta segunda piel que se proyecta por encima y termina como en vacío, genera esa terminación y ese pequeño vínculo ya con el vacío que tenemos en la parte superior. También es interesante este proyecto porque al menos lo que es el cuerpo del edificio, uno rápidamente puede intuir algunas operaciones formales para poder desarrollarlo. Hay una ligera torsión en el edificio y hay una curva que va acompañando, y es un edificio de características superficiales, digamos. O sea, se percibe su volumen desarrollado a través de superficie. A medida que avancemos en la parte de modelado, vamos a ver que hay algunos tipos de formas que se perciben más como operaciones entre volúmenes sólidos, donde hay volúmenes que sustraen partes de otros y se genera así, y en otros casos hay volúmenes de edificios que se generan a través de una superficie. Bueno, este es un ejemplo que siempre es muy icónico y lo mostramos hace muchos años. Yo lo tomé de una clase que daba el arquitecto Serrentino. Es un edificio de Calatrava, el edificio Turning Torso. También es muy interesante porque se aprecia claramente o se puede intuir claramente un desarrollo formal a través de un apilamiento de elementos y después una torsión. Y algunos ejemplos variados como para tener en cuenta. La idea es que ustedes puedan inspirarse en ejemplos, busquen sus propios ejemplos construidos o proyectos para desarrollar el trabajo que les va a tocar, de su propia torre, y a partir de lo que hemos visto hoy, traten de tener ya esa mirada analítica para que cuando inicien un modelado desde la idea, ya imaginen esos pasos que tienen que seguir para construirlo. Entonces les va a ser mucho más fácil. Si ven el edificio este primero de la izquierda, bueno, se intuye que puede ser una planta de un edificio rectangular bastante cuadrada tal vez, y a la que después se le aplica una torsión. El segundo caso es más simple, es un edificio más vertical, con una piel, con curvas que lo recubren. Aquí también en el centro tenemos una torre con claramente una torsión. Acá hay otra torre que puede ser pensada como desprendimiento de superficies que envuelven a una superficie principal. Y acá en la de la derecha podemos ver una torre que se desarrolla con una planta en el sector bajo en un sentido y termina
con una forma un poco más curva y tal vez girada. Entonces, ya con más experiencia, yo les puedo decir que el caso de estas torres de la derecha se podría realizar de manera bastante simple a través de una transición de carriles en los cuales podemos generar distintos perfiles, no demasiados, tal vez con 4 o 5 perfiles sea suficiente, y un programa con alta potencia para el manejo de superficies complejas, rápidamente va generando la transición entre una forma de la planta, el sector medio y la parte alta. Sería muy sencillo de hacer conociendo las operaciones. Bueno, ¿alguna consulta presencial o virtual hasta aquí?